Presentación del trabajo CIERMI 135. Instrumentación electrónica de una estación meteorológica automática. El trabajo está organizado de la siguiente manera. Se cuenta con una introducción, objetivo, justificación, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Como introducción tenemos que una estación meteorológica automática, por sus siglas EMA, es un equipo que integra diversos dispositivos electrónicos con la capacidad de medir y almacenar variables climáticas que son relevantes a una necesidad determinada. En este caso podemos observar en la imagen el diseño típico de una estación meteorológica automática, donde vamos a encontrar que uno de los objetivos al desarrollar una estación meteorológica es poder medir algunas variables climáticas como la temperatura del aire y del suelo, la humedad relativa también del aire y del suelo, la radiación solar y la velocidad de viento. Ahí estamos viendo la estructura que tiene una estación meteorológica, la disposición de los sensores y vemos ahí en una caja que se encuentra el sistema de adquisición de datos con toda la parte de la comunicación, alimentación, energía, etcétera, todos los dispositivos que contemplan a esta estación meteorológica. El objetivo consiste en desarrollar la instrumentación electrónica de una estación meteorológica empleando un medio controlador con sensores que miden las variables de temperatura del aire y suelo, humedad relativa, la radiación solar y la velocidad de viento. Los objetivos específicos, en primer punto tenemos hacer eficiente la adquisición de datos meteorológicos. En el objetivo 2 es mejorar la precisión en mediciones de las variables de temperatura del aire y de la masa térmica. Y el tercero, validar las mediciones de la estación meteorológica automática, que en este caso llamamos clima, mediante la comparación con estaciones comerciales. Como parte de la justificación tenemos que uno de los principales puntos al desarrollar tecnología propia es generar un sistema de monitoreo meteorológico que se adecue a las necesidades de un usuario. Como punto 2, también tenemos que podemos generar algoritmos propios que estén orientados a las características de adquisición, almacenamiento y transmisión eficiente de los datos. Como tercer punto, una de las justificaciones importantes es que a mayor número de sensores con buena precisión, se mejora la representatividad y la precisión general de las mediciones se alcanza muy alta en todas las variables deseadas. Y como último punto, la estación meteorológica automática que fue desarrollada, llamada Clima, permite adquirir datos meteorológicos de calidad. Y esto se hace al compararlo sus desempeños con estaciones comerciales. La metodología, el primer punto de la metodología se basa en seleccionar las variables climáticas a medir. En este caso específicos se seleccionaron algunas variables para un estudio específico de modelación matemática de un cultivo y del microclima de un invernadero. Y se seleccionaron los sensores correspondientes. Como punto 2, se definieron los dispositivos electrónicos necesarios para generar la adquisición de datos, lo que se conoce como el data logger. En el punto 3 también se diseñó un algoritmo para la adquisición, almacenamiento y transmisión de los datos meteorológicos. Como punto 4, se realizó la toma de datos meteorológicos bajo condiciones a cielo abierto. Como punto 5 se compararon los datos medidos por la estación Clima contra 2 estaciones comerciales y finalmente se hizo un estudio estadístico para identificar la precisión de las variables medidas. Dentro del primer punto estamos observando que aquí está la selección de las variables. En este caso estamos observando en el diagrama que contamos con un medio controlador. ¿Cuáles son las características que necesita? En el lado derecho vemos los sensores de temperatura y humedad del aire, temperatura y humedad del suelo, radiación global y velocidad de viento. Por otro lado, en la parte izquierda tenemos
un medio por el cual se puede ilustrar la información a través de una pantalla de cristal líquido, las unidades de almacenamiento, tipos de tecnologías para almacenar la información, y también las unidades de tiempo a través de un reloj en tiempo real, y finalmente la alimentación. Todo esto dentro de nuestro medio controlador. En el punto 2 se diseñó un data logger o un sistema de adquisición de datos. Está la tarjeta que pueden observar, en el cual se interconectan todos los dispositivos de los sensores, de los medios que se utilizan para ilustrar la información, para llevar el tiempo, la alimentación y los relojes. Bien, una vez que se obtiene este diagrama, el tercer punto es diseñar los algoritmos específicos para, en este caso estamos mostrando la adquisición de datos. Y los pasos que sigue para la programación, tenemos que el medio controlador inicializa todos los dispositivos de la estación meteorológica. Uno de los principales sistemas con los que arranca es la medición del tiempo. Arranca la medición del tiempo a la par que arranca el almacenamiento de la información. Siempre se da un inicio de este almacén y se verifica en la pantalla, se inicia la pantalla de visualización de los datos para que se despliegue la información. Una vez que se tiene esto, entonces se ejecutan todas las rutinas de los sensores para empezar a medir cada una de las variables. Una vez que ya se realizó esta medición, entonces se abre el sistema de adquisición de información y se compara con el tiempo y se van almacenando los datos de acuerdo a las unidades de tiempo que hemos definido. Bien, una vez que ya se tiene este algoritmo, que es un algoritmo en el que estamos mostrando un algoritmo básico, lo que se hace finalmente es poner a prueba la estación meteorológica automática, lo que están viendo en la imagen. De su lado derecho es una estación meteorológica automática, pues de las comerciales. En este caso tenemos la comparación de esta estación meteorológica contra dos estaciones que son de la compañía Davis. Una se llama Vantage Pro y otra GrowWeather. Con estas dos estaciones que cuentan con los sensores que nosotros instrumentamos, se puso en comparación en el Colegio de Postgraduados en Campus Montecillo, en México, durante una evaluación, un periodo de 15 días. Y lo que están observando en la base negra es la instrumentación que se realizó en esta investigación. Bien, ahora vamos con los resultados. Lo que estamos observando en las gráficas, para este caso es la temperatura, el comportamiento o desempeño de la temperatura a lo largo de, en este caso estamos mostrando solamente 5 días, y podemos observar el comportamiento y desempeño de las tres estaciones. En azul observamos la estación GrowWeather, en rojo la estación desarrollada en esta investigación llamada Clima, y la estación Vantage Pro en negro, punteado. Y bien, observamos que tienen básicamente el mismo comportamiento, pero pues existe, claro, una diferencia entre estas estaciones. Y lo hicimos de manera estadística a través de utilizar una regresión lineal. Y lo que estamos observando es que efectivamente la estación desarrollada cuenta con mayor número de sensores para medir la temperatura. Esto permitió que se hiciera un promedio de la adquisición de la información y si tuviera mayor representación. Aunado a que los sensores cuentan con una precisión muy alta, esto permitió que se tuviera mayor sensibilidad para medir tanto los puntos máximos como los mínimos. Cabe destacar que en este caso se superó las características de sensibilidad con respecto a las dos estaciones que se tienen. Para el caso de la humedad en relativa sucede algo similar. Las comparaciones están, como ustedes la pueden observar, entre las tres estaciones existe una dinámica muy parecida, muy similar. Sin embargo, observamos que la estación desarrollada, que llamamos Clima, contempla una mayor sensibilidad en los puntos mínimos. Y esto se debe a las características pues, del tipo de sensor que estamos utilizando. Recordemos que
tenemos una razón entre la presión parcial de vapor de agua actual y la presión de vapor de saturación. Y este sensor utiliza un dispositivo mecánico, el cual se deforma conforme se tiene mayor captación de este vapor de agua, y lo que hace es expandirse. Entonces, lo que mide el sensor son estas expansiones. Entonces, lo que estamos observando en los otros sensores es que ya han sido utilizados durante mayor tiempo, y esta variación se va perdiendo. Es decir, estos sensores requieren calibración. Sin embargo, los sensores que nosotros hemos puesto, pues, son relativamente nuevos y con garantía de calibración de los equipos que se adquirieron. Entonces observamos que se tiene una mayor sensibilidad para los puntos máximos, y los mínimos y los máximos los alcanza sin ningún problema. Algo similar está pasando en todas las variables. En este caso, estamos observando que el sensor que se puso como piranómetro para medir la radiación solar global, en el caso, estamos observando en las líneas en rojo, observamos que tenemos mayor sensibilidad hacia los puntos máximos. Esto quiere decir que, efectivamente, conforme se va perdiendo la calibración, es debido al tiempo de uso. En este caso, observamos que los sensores que estamos instrumentando tienen muy buena precisión, y dado que alcanzan las perturbaciones mínimas y también los rangos en los que se están midiendo, este sensor tiene la característica de medir entre 0 y 1500 watts por metro cuadrado. Eso lo podemos también ver reflejado en las mediciones que tenemos en las regresiones lineales. Y finalmente, las últimas dos variables que tenemos, una de ellas, las quizá más complicadas para poder establecer una comparación, es la velocidad del viento, ya que hay un comportamiento errático en los sensores, dado que se ven afectados por las ráfagas de viento, y estas ráfagas desvirtúan las medidas. ¿Por qué? Porque el tipo de sensor que se utiliza es un sensor de efecto Hall, ¿eh? Entonces, cualquier ráfaga le afecta. Sin embargo, un estándar que se utiliza por la FAO para medir intervalos adecuados para identificar la velocidad del viento es intervalos de 10 minutos. Sin embargo, aquí tenemos mediciones de cada 5 minutos. Durante cada 5 minutos se están monitoreando durante 15 días. En este caso presentamos solo 5 días. Obtenemos un rango amplio para poder medir estas características. Y también en la parte de abajo estamos observando el resultado de la temperatura del suelo. En este caso observamos que las gráficas generadas en rojo son las gráficas que obtuvimos a través de los sensores de nuestra estación clima. Sin embargo, tuvimos solamente un sensor por parte del Colegio de Postgraduados, que fue un geotermómetro, el cual tenía muchos problemas de conectividad, y entonces vemos que tenemos una gran pérdida de información. Sin embargo, nosotros medíamos cada 5 minutos y teníamos alrededor de una medición cada 30 minutos en las que se pueden observar en los puntos azules, con una gran pérdida de información. Es uno de los problemas de las estaciones comerciales. Como conclusiones, tenemos que, a través del desarrollo de la estación meteorológica automática llamada Clima, se soluciona una de las problemáticas de la medición y adquisición de variables climáticas con un bajo costo económico y con mucha precisión, que observamos estadísticamente a través de las regresiones lineales, que se alcanza un 93% de precisión en temperatura con respecto de las variables que hemos medido con las otras estaciones ProWeather y Vantage Pro, con un 88% en humedad relativa y un 94% en radiación solar. Y finalmente, una de las conclusiones importantes es que la velocidad de viento presenta deficiencias propias de las características de los sensores, y esto se puede modificar a través del uso de un sensor distinto, como puede ser un sensor de mayor precisión, un sensor ultrasónico. Con esto se reducen los errores. Aquí presentamos algunas de las referencias
Y por mi parte es todo. Muchas gracias.